Me llamo Jonathan Phillips y soy catedrático de Historia en la Universidad de Londres. Cuando comencé a estudiar a los primeros cristianos, comprendí que nada cautivaba tanto mi imaginación como su lucha para dar a conocer al mundo una fe nueva y frágil. Emprendí un viaje trascendental de más de 3.000 kilómetros para seguir los pasos de los primeros cristianos. En el episodio anterior fuimos testigos del regreso del apóstol Pablo a Jerusalén, desafiando las advertencias de peligro mortal, y comprobamos que estaban fundamentadas cuando fue atacado por una turba enfurecida y arrestado por soldados romanos. Pablo fue enviado en barco a Roma para ser encarcelado allí por el perturbado emperador Nerón. Roma no tardaría en arder en llamas. Pablo, el apóstol Pedro y miles de compañeros en la fe fueron falsamente inculpados y martirizados. La guerra sacudió Jerusalén. Seguiremos los acontecimientos de la sublevación judía y cómo ésta afectó a la frágil expansión de la fe cristiana. Después exploraremos la isla de Patmos. Veremos la cueva donde San Juan oyó la voz de Jesucristo, que le transmitió a él y al mundo el libro más enigmático y polémico del Nuevo Testamento, el Apocalipsis o Libro de las Revelaciones. Por último, veremos cómo el cristianismo afrontó algunos de sus mayores retos en las herejías, cuyos planteamientos sobre Jesús y su mensaje representaban una amenaza grave para la fe cristiana. La senda desde Jesucristo hasta Constantino. Del Apocalipsis a las herejías. Después de viajar por Asia Menor, Grecia y Roma, debo volver a Jerusalén. Detrás de mí se encuentra el magnífico sitio de la ciudad vieja amurallada de Jerusalén, un lugar de intensidad espiritual sin comparación en el mundo. En el siglo I, Jerusalén era un próspero centro cultural y comercial, pero también era una ciudad al borde del abismo. Hacía tiempo que los judíos de la ciudad acumulaban resentimiento contra las fuerzas ocupantes romanas y los reyes títeres herodianos. La ejecución judicial del apóstol Santiago marcó un momento importante de la historia del cristianismo, el judaísmo y la ciudad de Jerusalén. Santiago era el hombre más poderoso de la comunidad de fieles cristianos de Jerusalén. Igualmente era tenido en gran estima por el judaísmo tradicional. Su inesperada y brutal muerte causó un descalabro en la comunidad cristiana. A salvo hacia el norte, en Grecia y Turquía, las iglesias fundadas por Pablo contaban con la protección de la geografía y de su creciente separación del judaísmo, pero hacia el sur, el horizonte se iba oscureciendo a medida que aumentaban las tensiones. Para empeorar las cosas, la inestabilidad mental del emperador dio lugar a una falta de dirección por parte de Roma, lo que, sumado a la agitación, puso a la ciudad al borde del caos y la catástrofe. Flavio Josefo, general e historiador judío, fue testigo presencial de los disturbios en Jerusalén. Porque después que han usado de su muy sobrado atrevimiento en todos los lugares y ciudades, se han entrado escondidamente en la ciudad sagrada como ladrones y han ensuciado el suelo sagrado con maldades muchas y muy grandes.
El desgobierno se estaba adueñando de Jerusalén. Los poderosos oprimían a las masas con enormes impuestos y el resentimiento no paraba de crecer. A diferencia de las congregaciones de Pablo, los cristianos de Jerusalén aún seguían la ley judía y se consideraban judíos. Tras la muerte de su líder Santiago, muchos se sumaron a la creciente oposición judía al régimen romano. Había fuertes tensiones y la violencia sería inevitable, desatando una lucha que iba a cambiar de manera decisiva el cristianismo y el judaísmo. Las protestas de los judíos por la avidez romana, mayor que nunca, eran cada vez más violentas. En el año 66, los rebeldes mataron al sumo sacerdote Ananías, a quien antes conocían como perseguidor de Pablo, por confabularse con los romanos en la incautación de dinero del templo. La tierra de Judea estaba sumida en el caos, y en muchas ciudades también estallaron enfrentamientos entre judíos y gentiles. Roma necesitaba afirmar su autoridad usando la fuerza. Los judíos querían su libertad. Ambos bandos se prepararon para la guerra. Las fuerzas romanas superiores no tardaron en conquistar la mayor parte del territorio, dejando Jerusalén, la ciudad santa, como foco de la resistencia. El arqueólogo Avner Goren me habló de la destrucción del templo judío. Pero, ¿por qué los romanos arrasaron este lugar? Los romanos destruyeron Jerusalén y el templo en el año 70. Sí. Ellos intentaban acabar con unos locos que creían en un solo Dios y le rendían un extraño culto. Ya. Para ellos, judíos y cristianos eran exactamente lo mismo. Entiendo. Así que, después de buscar durante años la manera de convencer a la gente de aquí para que se volviera más romana, dejaron de intentarlo. Y todo terminó con el estallido de una gran revuelta iniciada por los judíos y la represalia posterior de los romanos que lo destruyeron todo. Empezó en el año 66 y duró 7 años. La guerra entre judíos y romanos fue un enfrentamiento verdaderamente brutal. Cuando los romanos, entonces con Tito al mando, llegaron a Jerusalén, usaron todos los árboles que encontraron para construir una empalizada de madera gigantesca con la que rodearon por completo la ciudad, impidiendo cualquier fuga. Con el suministro de alimentos interrumpido, los judíos empezaron a morir de hambre, y todo el que intentaba escapar o buscar comida fuera de la ciudad, al menos 500 personas al día, era interceptado por los romanos, apresado y crucificado a plena vista de los defensores de la ciudad. Cuando los romanos entraron en Jerusalén, arrasaron la ciudad y mataron prácticamente a todos los que habían sobrevivido: mujeres, hombres y niños. Además, quemaron el templo judío hasta los cimientos. Después expoliaron y saquearon la ciudad, especialmente el templo y sus fabulosas riquezas. Cuando terminaron, Jerusalén estaba completamente en ruinas. Cuando los romanos destruyeron la ciudad, los bloques inmensos del arco aterrizaron aquí, hundiendo el terreno. Estas que vemos son las piedras que estaban en la parte superior del muro, este muro enorme que se levanta aquí, y fueron derribadas por ingenieros romanos que colaboraban con el ejército en su intento de hacer desaparecer el propio templo. Aunque el templo en sí terminó reducido a escombros, quedó en pie un muro de contención que sostenía el monte del templo. Ahí podemos ver el Muro de las Lamentaciones, que es un centro de enorme devoción religiosa. ¿Fue siempre así? En realidad no, porque cuando el templo estaba ahí arriba, esto formaba parte de la muralla que rodeaba todo el complejo y aquí no había nada sagrado. Entonces solo era una barrera exterior. Una barrera exterior, sí. Un muro de contención para sostener la plataforma de arriba. Cuando el templo fue destruido en el año 70, los judíos ya no tenían permiso para acceder a la zona donde había estado. En cambio, sí podían acercarse a la parte exterior del complejo. Entonces el foco de atracción se desplazó, ¿no? Eso es. Y esto empezó a ser un lugar santo después del siglo XIV. Entiendo. Aunque ahora tal vez sea el lugar más sagrado para los judíos. El saqueo de Jerusalén, las graves alteraciones que causa y que persistirían durante décadas, ese acontecimiento obliga a los judíos de toda condición, incluidos los seguidores de Jesús, a reflexionar sobre los motivos de que todo hubiera ido tan sumamente mal.
y a decidir a dónde irían a partir de ese momento. Ese es, en gran medida, el momento en que una buena parte del pensamiento cristiano empieza a adoptar una interpretación más metafórica y menos literal y política de las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. La siguiente escala de mi viaje tiene lugar en la isla de Patmos, donde sucedieron acontecimientos que marcarían profundamente el cristianismo. Cuenta la tradición que el último apóstol que quedaba vivo, Juan, tuvo que exiliarse aquí, en Patmos. Situada en el mar Egeo, a esta isla solo se puede llegar por mar. En el siglo I después de Cristo, el Imperio Romano consideraba que esta isla era ideal para enviar a los agitadores políticos disidentes. Los años que pasó San Juan en el exilio tendrían una repercusión tremenda en el cristianismo, ya que se considera que él, o alguien con el mismo nombre, fue el autor del libro de las Revelaciones, quizá el más desconcertante de todos los libros del Nuevo Testamento, una obra que sigue siendo controvertida y objeto de interpretaciones muy diferentes. Lo que Juan quiere decir a su audiencia, a la que dirige este libro extraordinario, es: no debéis relacionaros en modo alguno con la cultura pagana romana. La fe que expresamos en lo que hacemos es algo que va en contra de todo lo que representa su mundo. Detrás de mí se encuentra el monasterio de San Juan, fundado por monjes ortodoxos griegos aquí, en la isla de Patmos, en el año 1088. Se ha mantenido en pie durante siglos, resistiendo los ataques de turcos y piratas por igual. Guarda la memoria de San Juan, autor del libro de las Revelaciones, y para mí, su exterior, semejante al de una fortaleza, parece corresponderse con los tonos tan extraordinarios y en ocasiones violentos de su libro. Al mismo tiempo, su interior ha logrado conservar la quietud y santidad de un monasterio. Él quiere decir a las comunidades cristianas a las que se dirige que defiendan el cristianismo y se opongan al paganismo, aunque eso signifique perder la vida. Es el precio de ser cristiano. Debajo del monasterio se encuentra la cueva del Apocalipsis de San Juan, donde cuenta la tradición que el apóstol vivió y escribió el Apocalipsis. Se ha conservado durante más de 18 siglos y en la actualidad recibe la visita de miles de peregrinos cada año. Me reuní con el abad Arquimandrite Arquipas, que está al cuidado del monasterio de San Juan en Patmos. ¿Podría contarme lo que sucedió en la cueva? La cueva es importante porque es donde Dios hizo las revelaciones a Juan el Evangelista. Un domingo hubo un terremoto con truenos y relámpagos al mismo tiempo y todavía puede verse la fractura de la roca en las paredes de la cueva. Pero Dios no quería asustar a Juan ni a su discípulo, ya que estaban juntos en la cueva en ese momento. Por eso, adopta una voz melodiosa. Dios habla en forma de música. Juan escucha en trance. Y su pupilo anota las palabras de Dios. Esta es la cueva del Apocalipsis de San Juan en Patmos, tremendamente evocadora. Esta grieta que hay en el techo se piensa que fue el sitio por el cual el mensaje de Cristo fue revelado a Juan. Y aquí estaría el lugar donde apoyaba la cabeza mientras dormía. Aquí era donde apoyaba la mano mientras rezaba. Detrás tenemos este cuadro magnífico que describe todo el relato del libro de las Revelaciones desde el principio. Aquí está Jesucristo, sosteniendo las llaves del reino de los cielos, apareciéndose a Juan, que está durmiendo aquí abajo. Está rodeado de 7 estrellas, y aquí vemos 7 palmatorias, representando las 7 iglesias de Asia, que eran las personas a quienes iba dirigido su mensaje.
En la Edad Media, en Occidente, empezó a arraigar la idea de que el libro de las Revelaciones era un libro de horrores. Aquí más bien lo consideramos un libro que enseña modestia, conciencia de uno mismo, fidelidad y amor. Es un libro difícil de interpretar. Y algunas partes desafían toda interpretación, pero en muchos momentos es un libro realista. Tiene validez universal para todas las culturas y naciones. Es importante recordar que no solo el libro de las Revelaciones es apocalíptico. El fenómeno es muy amplio y tiene lugar en todo el mundo antiguo. Hay apocalipsis judíos, hay apocalipsis cristianos, hay apocalipsis romanos, apocalipsis griegos. Ya digo, es un fenómeno que tiene lugar en todo el mundo antiguo. Pero todos tienen algunos elementos en común y algo a lo que recurren con insistencia: a las imágenes extrañas, fabulosas y disparatadas. Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. La única manera de comprender el libro de las Revelaciones es entendiendo que se dirige a una audiencia de su tiempo. Y estaríamos cometiendo un error si pensáramos que las metáforas que contiene fueron concebidas para ser interpretadas al pie de la letra. Sin duda Juan no las concibió así, ni sus lectores las habrían entendido de esa forma. Estaban familiarizados con la que hoy llamamos literatura apocalíptica. El significado literal de Apocalipsis es revelación, desvelamiento. Y evidentemente, la manera que tiene Juan de comunicar esas revelaciones es este libro de imágenes extraordinarias. Por ejemplo, vemos imágenes de mujeres coronadas por estrellas. En el libro de las Revelaciones se nos presenta a Jesús como un individuo vehemente. Parece que salen llamas de sus ojos. Vemos extrañas imágenes de corderos degollados y de reinos perversos, representados por prostitutas que portan grandes cuencos de sangre. Y tenemos esta imagen final de un cielo nuevo y una tierra nueva que vienen para redimirnos a todos. Pero el mensaje de fondo es: no te acomodes a la sociedad del momento. Resiste o pon resistencia, porque el único en quien puedes confiar es en Dios y Él será el que te guíe en el camino. El libro de las Revelaciones fue en realidad como poner un cartucho de dinamita en el seno del propio movimiento cristiano para hacer saltar por los aires la idea de que los cristianos podían formar parte del mundo romano. Una llamada de atención. Una llamada de atención y al mismo tiempo un desafío. En definitiva, les está diciendo: si vosotros los cristianos, porque se dirige a ellos, si pensáis que podéis rendir culto al emperador, lo mismo podéis venerar al propio Satán. Ese es el sentido del libro de las Revelaciones. El mensaje de Juan era una advertencia para los atribulados cristianos, pero también un mensaje de esperanza que necesitaban con desesperación, el de que con independencia de las tribulaciones que hubieran de afrontar en ese momento y lugar, en el más allá les aguardaba un paraíso celestial. El cristianismo había llegado a una peligrosa encrucijada. No solo era incierto su curso en el futuro, sino que además carecía de dirigentes y estructura para determinar cuál debía ser ese curso.
A pesar de que se había extendido por todo el Mediterráneo, seguía teniendo un número relativamente pequeño de congregaciones, sin una dirección común y escasa organización. Casi podría decirse que cada grupo cristiano encontraba su propio reto en una ciudad concreta. Era el siglo II y estaban inmersos en un complejo sistema de construcción de la identidad, decidiendo quiénes eran como cristianos. Pero pienso que la realidad teológica era que, debido a su misión histórica y su diversidad, la unidad se planteaba como una preocupación. ¿Cómo incluir a todos estos grupos tan diversos? ¿Cómo mantener las diferencias cuando compartían lo mismo? El futuro de la fe estaba en manos de la nueva generación, que había conocido a los primeros 12 apóstoles y había aprendido de ellos. Su misión era organizar, definir y proteger la frágil fe. Sin embargo, igual que los apóstoles, a menudo sufrieron persecución. La siguiente parada en mi recorrido será en la ciudad de Esmirna, en la costa occidental de Turquía. Allí tenía su hogar Policarpo, uno de los hombres más importantes de esta nueva generación. Cuando la generación de los apóstoles se extinguió, sus discípulos tomaron el relevo. En el caso de Juan, aquí, en el este de Asia Menor, el continuador de su obra fue Policarpo, obispo de Esmirna, que era una próspera ciudad portuaria. Hoy es la gran ciudad turca de Esmirna. Esmirna sigue siendo un bullicioso nudo de comunicaciones como en los días de Policarpo. Conocida entonces como el adorno de Asia por su belleza y esplendor, su prosperidad se debía a su situación en rutas principales de comercio y a que tenía el mejor puerto de la región. Como buenos ciudadanos romanos, sus habitantes rendían culto a los emperadores como si fueran dioses. Dentro del paganismo romano no hay distinción alguna entre religión y política. El emperador es la cabeza de la religión, del mismo modo que es la cabeza del Estado. Cuando un emperador moría, pasaba a ser divino. El culto imperial honraba a los emperadores. Esmirna estaba dedicada al culto al emperador. Sin embargo, esto era algo que el libro de las Revelaciones había condenado expresamente. Para los cristianos representaba un verdadero problema respetar ese culto, y en una ciudad romana tan fervorosa como Esmirna, los que, como Policarpo, se negaban a participar en esos rituales, se exponían a una persecución violenta. Ante la terrible perspectiva de morir devorados por animales salvajes o quemados vivos, algunos flaquearon en su fe y prefirieron negar a Jesucristo para salvar el pellejo. Sin embargo, a Policarpo, a quien está dedicada la iglesia que está detrás de mí, la condena a muerte no le infundía temor. Varios cristianos acababan de ser horriblemente torturados y asesinados en el Coliseo de Esmirna, y la sed de sangre inundaba el aire. El populacho reclamaba la muerte del líder cristiano de 86 años. Para aplacar sus ánimos, el procónsul de la ciudad había hecho traer a Policarpo hasta el estadio para que fuera juzgado. Allí se le ofreció salvar la vida a cambio de rendir culto al César, pero él declinó la propuesta. «Este hombre es el destructor de nuestros dioses», bramó la muchedumbre. El anciano obispo fue condenado a morir quemado en la hoguera, pero cuando encendieron el fuego, las llamas se ahuecaron a su alrededor como la vela de un barco hinchada por el viento y salió indemne. Al final, un soldado romano lo mató clavándole su arma. Cerca de allí, un amigo y compañero suyo también iba a negarse a renunciar a Jesús e iba a pagar, como él, el precio más alto. Ignacio fue nombrado obispo de Antioquía por el apóstol Pedro. A mi regreso a esta ciudad, hoy en el sur de Turquía, me quedo perplejo al conocer el papel tan importante que tuvo esta ciudad en el nacimiento del cristianismo. Aquí fue donde Pablo recriminó a Pedro sobre la ley judía, donde Pablo y su amigo Bernabé discutieron y rompieron relaciones, y donde llamaron por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Como obispo de Antioquía, Ignacio desempeñó una función clave en el crecimiento de la Iglesia de los primeros tiempos. Sin embargo, a principios del siglo II, fue detenido y enviado a Roma. Durante la travesía escribió varias cartas a las comunidades cristianas de Asia Menor, pidiéndoles que se mantuvieran firmes en su fe. Además, en ellas subrayaba una idea fundamental y, para la época, revolucionaria.
En lugar de difusas reuniones de ancianos, insistía en la necesidad de que hubiera un solo obispo que dirigiera a los cristianos de cada ciudad. Por tanto, suscribía la necesidad de establecer un orden jerárquico y una estructura imprescindibles para el desarrollo y la expansión de la Iglesia cristiana. Gracias en parte a Ignacio, la Iglesia empezó a dividir su jerarquía para abordar mejor tanto los asuntos seculares como los espirituales. Mientras que los sacerdotes se ocupaban de los asuntos espirituales, los diáconos empezaban a asumir un rol más secular, aunque todos estaban sometidos a la autoridad del obispo. Seguid todos a vuestro obispo como Jesucristo siguió al Padre, y al presbiterio como los apóstoles. Y respetad a los diáconos como el mandamiento de Dios, que nadie haga nada perteneciente a la Iglesia al margen del obispo. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Del mismo modo donde está Jesús, allí está la Iglesia universal. Todo lo que Él aprueba es agradable también a Dios. Que todo lo que hagáis sea seguro y válido. Cuando el emperador Trajano ordenó que Ignacio compareciera ante él, el líder cristiano se negó a renunciar a Cristo y fue condenado a muerte. Estando encarcelado en Roma, Ignacio envió una carta a los dirigentes locales de su iglesia para pedirles que no suplicaran por su vida y expresarles su entusiasmo por su inminente martirio. Cuando llegó el momento, entró voluntariamente en el Coliseo. Permaneció impasible mientras era devorado vivo por 2 leones hambrientos. Ignacio y Policarpo eran solo 2 de los grandes maestros de este periodo. Sus ideas alentaron, sostuvieron y guiaron a los primeros cristianos, y su martirio despertó admiración en sus seguidores. Conforme nos vamos adentrando en el siglo II, el cristianismo debe asumir otro reto de gran importancia. Y en esta ocasión viene de dentro. Hoy, el cristianismo tiene muchas ramificaciones y muchas denominaciones, pero a lo largo de los siglos esto ha desencadenado conflictos terribles. No obstante, en el siglo II, cuando las comunidades cristianas empezaban a establecerse, no debería sorprendernos que alguna vez discreparan entre ellas respecto a quienes pertenecían a su comunidad y quienes no, y eso significaba trazar fronteras. En el siglo II, son los cristianos quienes inventan la herejía. Para empezar, herejía no era más que una palabra que significaba secta. Era la elección de una corriente filosófica en la antigüedad. Los cristianos recogen el término airesis y lo transforman en herejía, que, como sabemos, tiene connotaciones negativas. Significa que es una creencia negativa, un error, una rebelión elegida contra un orden particular. Uno de los grandes retos para el pensamiento cristiano ortodoxo de los primeros tiempos es el gnosticismo. Los gnósticos creían que muchos cristianos contemporáneos distorsionaban las palabras de Jesucristo y que su mensaje contenía un conocimiento secreto, o gnosis, que solo estaba al alcance de los intelectuales y que la gente corriente no podía comprender. Por esa razón, los detractores de los gnósticos los consideraban unos engreídos, arrogantes y elitistas. La idea era que uno podía salvarse de 2 maneras. Una era apartándose de la perversidad del mundo. La otra, a través de una especie de conocimiento esotérico secreto. Y esta idea, de algún modo, refleja lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Si seguís mis palabras, podréis alcanzar la salvación. Y esto era un problema difícil para la Iglesia de los primeros tiempos, porque uno de los desafíos que entrañaba el gnosticismo era que tenía en muy baja consideración el mundo material. El mundo de lo material es un lugar perverso y terrible. Necesitamos que nos rescaten de él. Nuestra vida real es, en cierto modo, espiritual. Como el propio cristianismo, el gnosticismo se fragmentó a causa de interpretaciones opuestas o alternativas. Fue un momento de surgimiento de múltiples corrientes ideológicas como el docetismo. El docetismo es, en cierto modo, la idea de que Jesús solo aparenta ser humano.
Adopta la apariencia de ser humano, pero en realidad no lo es. En verdad es Dios disfrazado de ser humano para deambular por el mundo. Entre otras interpretaciones que más tarde serían calificadas de herejías estaba el marcionismo, que rechazaba la Biblia hebrea y el Dios de Israel por creer que el verdadero Dios no se había presentado hasta el advenimiento de Jesús. El montanismo sostenía que no debería existir el clero, ya que todos los cristianos podían ser profetas. A Montano lo acompañaban mujeres profetas, y sus seguidores daban preponderancia a los dones espirituales y al don de lenguas. Los adeptos al valentinismo creían que la salvación provenía de la gnosis, el conocimiento, y no de la fe. El cainismo veneraba a Caín como la primera víctima del malvado dios judío Yahvé y sostenía que su acto de asesinar a su hermano Abel servía para mostrar al ser humano el camino de la redención. Explíqueme la creencia gnóstica. Bueno, es una cuestión muy discutida, en parte porque durante muchos siglos lo único que se supo de estas personas llamadas gnósticas era básicamente lo que contaban sus detractores. El término en sí significa alguien que sabe. Por tanto, en todo lo que se ha escrito contra ellos, aparecen retratados como seres arrogantes, personas que se creen superiores, que saben más que los demás y no obedecen a la fe. Las herejías gnósticas incorporaban muchos de los evangelios escritos en la época, que eran varias decenas. Entre ellos estaban el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena y hasta el Evangelio de Judas, que lo presentaba como auxiliador de Jesús y no como su enemigo. Se les veía en estas comunidades que no tenían marcados unos límites estrictos como maestros, gente que hacía exégesis diferentes de los relatos de los evangelios y que después escribía relatos diferentes. Los asuntos relativos a si había vileza en el cuerpo, si la experiencia humana en la historia era negativa, de dónde provenía el mal, si provenía de la materia misma, si era un error la creación. Para quienes nos gusta la teología, son grandes preguntas que tienen aplicaciones existenciales en la forma en que decidimos llevar nuestra vida. ¿Quién tenía razón? Una manera de poner límite a estos cuestionamientos, como había propuesto Ignacio de Antioquía, era formar estructuras y dar poder a determinados individuos para decidir el comportamiento correcto en cada comunidad o en el ámbito general de la Iglesia. Estos hombres serían los obispos. La batalla por el cristianismo estaba entrando en su siguiente fase. Presidiendo la lucha estaba un hombre que vivía aquí, en esta parte del Imperio Romano, la región de las Galias. He venido a Lyon, en el centro de Francia. Se preguntarán qué tiene que ver con el cristianismo de los primeros tiempos. Muchos de los primeros cristianos de Occidente, como Pedro y Pablo, venían del este. En el siglo II después de Cristo, uno de ellos se convirtió en obispo de lo que hoy es Francia y jugó un papel esencial en la definición del cristianismo de los comienzos. Se llamaba Ireneo. Nacido en Asia Menor, Ireneo era discípulo de Policarpo. Tenía solo 16 años cuando Policarpo obró su conversión del paganismo al cristianismo. Ireneo estudió 10 años más con él y después se ordenó sacerdote aquí, en la iglesia de Lyon, en una época de persecuciones. Ireneo estaba decidido a defender la iglesia cristiana frente a los gnósticos, un grupo que se consideraba en posesión de un conocimiento especial de Dios. Él, en cambio, afirmaba la supremacía de la fe sobre el conocimiento. Fue nombrado obispo de Lyon en el año 177 después de Cristo, tras una masacre de la comunidad cristiana. 48 miembros de una reducida comunidad religiosa fueron asesinados en este antiguo estadio romano. La matanza tuvo lugar cuando gobernaba el emperador Marco Aurelio, pero no fue él quien la ordenó. Como tantos de los ataques perpetrados contra los primeros cristianos, fue la hostilidad de los habitantes locales hacia la nueva religión la causante de esta terrible agresión.
En la época de Ireneo no había un solo cristiano vivo que no hubiera conocido a los discípulos o a los primeros conversos. Ireneo proclamó que el mensaje cristiano debía ser defendido por obispos, como él mismo, que preservaran las enseñanzas de los discípulos a través de la línea de sucesión apostólica. Ireneo rebatió con éxito las ideas de los gnósticos y adoptó únicamente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto significa que estos evangelios representan las 4 imágenes que tenemos de Jesús, del mismo modo que vivimos en un mundo que tiene 4 direcciones: norte, sur, este y oeste. También se puede interpretar que reflejan las 4 bestias que aparecen en el libro de las Revelaciones. Por otra parte, está la idea de los 4 pactos que hizo Dios con su pueblo a través de 4 figuras: Noé, Abraham, Moisés y Jesucristo. Y por último, serían una representación de los 4 vientos principales que soplan en el mundo. Pero es lo que nos ha dejado Ireneo, esos 4 evangelios, lo que no significa que no hubiera otros escritos compitiendo simultáneamente por la audiencia. Están el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Pedro, y en ellos, de nuevo, encontramos versiones distintas de la historia del cristianismo. En el libro de Ireneo, contra los herejes, el Evangelio de Juan se considera más espiritual que los Evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, los llamados Evangelios sinópticos, por sus similitudes respecto a la historia de Jesús. Lo que comparten en realidad es, en gran medida, la misma clase de temas y de ideas. Y en lo que coinciden los 3 evangelios llamados sinópticos, los de Mateo, Marcos y Lucas, es en su afán teológico. ¿Qué hace que un evangelio sea un evangelio? Tal vez una manera de entenderlo sea pensar en la diferencia entre, digamos, una fotografía y un cuadro. Cuando tienes una fotografía, tienes algo que está bien fijado en cierto modo. No es algo abierto a múltiples interpretaciones. Sin embargo, un cuadro sí puede verse desde múltiples perspectivas. Hay distintas maneras de interpretarlo. Los evangelios se parecen más a un cuadro que a una fotografía, en el sentido de que nos ofrecen imágenes de Jesús y de lo que hizo y dijo, que todavía hoy están abiertas a infinitas interpretaciones, según la forma en que uno decida mirarlas. Mientras el cristianismo continuaba expandiéndose, también iba creciendo la guerra entre la corriente cristiana dominante y las herejías gnósticas. Continúo mi viaje por los primeros tiempos del cristianismo y ahora me dirijo al lugar donde se librará la batalla por el cristianismo en el futuro, una batalla en la que no se luchará con flechas y espadas, sino con ideas y creencias: el norte de África. En siglos pasados, la ciudad norteafricana de Cartago era la rival más peligrosa de Roma, y los ejércitos de la ciudad, liderados por el gran general Aníbal, conquistaron gran parte del norte de Italia, poniendo en peligro a la propia Roma. Pero esta derrotó a Cartago, y finalmente se convirtió en una de las ciudades más importantes y prósperas del Imperio Romano. Había un hombre cuyas ideas tendrían efectos duraderos en el cristianismo que vivía aquí, en Cartago. Se llamaba Tertuliano y nació de padre y madre paganos en el año 160. Tras su conversión hacia la mitad de su vida, se convirtió en un líder prominente de la Iglesia de Cartago, además de un prolífico orador y escritor, tanto en griego como en latín. Se trata de un escritor prolífico, divertido, cáustico, llamado Tertuliano, que escribe sobre si las mujeres debían llevar el velo, si uno debía asistir a los juegos, si se podía ser cristiano y soldado a la vez.
Escribe sobre muchos temas, lo que refleja que en su época había una comunidad cristiana muy viva. Sus escritos, llamados apologías o defensas, también retratan a los primeros cristianos como ciudadanos romanos caritativos y bondadosos, que no solo se ayudaban mutuamente, sino que tendían la mano a todo el que necesitaba ayuda, aunque fuera pagano. En el antiguo mundo pagano apenas existía la tradición de ayudar a los pobres y desamparados. Los romanos acaudalados podían y daban dinero para ayudar a los más desfavorecidos, pero tales gestos eran más meritorios por ensalzar al que donaba que por ayudar a los receptores de la ayuda. El énfasis en la protección y el cuidado de los demás por su propio bien es uno de los grandes legados del cristianismo al mundo moderno. La caridad es uno de los rasgos fundamentales del cristianismo. En un mundo en el que la gente sufría, estaba claro que iba a atraer conversos. Cuando brotaba la peste, el número de cristianos aumentaba a pesar de que la población decrecía, porque los cristianos se cuidaban entre ellos. Tenemos relatos de Cartago, en el norte de África, que hablan de cristianos trabajando en hospitales y creando hospitales para atender a todo el que acudía a ellos. Tertuliano nos muestra uno de los muy escasos ejemplos en la antigüedad del cuidado de los pobres y los huérfanos por su propio bien. Cada uno da una monedilla cada mes, o cuando quiere o cuando puede, o de la manera que quiere, que la donación es graciosa. Esta suma es el depósito de la piedad, puesto que de él se saca no para gastos de banquetes ni para bebidas desordenadas, ni para voluntarias glotonerías, sino para sustentar y enterrar pobres, para alimentar niños y niñas huérfanos de padres y de hacienda, para viejos que no pueden salir de casa, para los que padecieron naufragio. Con la decadencia del imperio, los cristianos asumen más funciones caritativas. Una de las destrezas sociales que adquieren es la de las sociedades funerarias. Si nos fijamos en las catacumbas cristiano-judías de Roma, podemos observar frescos e inscripciones que indican que allí los cristianos atendían a sus muertos. Por tanto, el cuidado de los muertos y el sentido de pertenencia representan una parte de la idea de la identidad cristiana, que está basada en la comunidad, en la unión de los cristianos y en la práctica de la caridad, llamándose entre sí hermano y hermana. El uso de estos términos que aludían a los lazos familiares indicaba que ya se formaba parte del grupo, y era ahí donde estaba la lealtad primera, la identidad principal, donde unos cuidarían de los otros así, físicamente. Proporcionaban cuidados. Estaban creando la noción de caridad, la noción de comunidad, de que los cristianos eran un grupo aparte, pero un grupo que no solo cuidaba de quienes formaban su comunidad, sino de todo el mundo. La nueva religión ofrecía apoyo en la vida terrenal y también la promesa de una vida mejor en un mundo por venir. La siguiente escala de mi viaje será en Asia Menor, la actual Turquía, una tierra en la que muchos de los primeros predicadores cristianos difundieron la palabra. En la impactante región de la Capadocia se formó un conjunto realmente singular de comunidades cristianas. Cada mañana, al amanecer, los pilotos de los globos aerostáticos hacen un recorrido turístico por la zona. Hoy tengo la suerte de volar con ellos. Debajo de mí, en el centro de Turquía, se revela un paisaje mágico, casi irreal. Por toda la Capadocia vemos cuevas en las laderas de las montañas donde habitaban los cristianos. Con el tiempo, se fueron creando decenas de iglesias talladas en roca para cubrir las necesidades religiosas de estas comunidades cristianas. Aún resulta más sorprendente la existencia de más de 30 ciudades subterráneas, diseñadas con rampas y callejones de fuga, pozos sin fondo y escaleras secretas. Aunque la mayoría datan de siglos posteriores, las que han sobrevivido nos permiten hacernos una idea de la vida que llevaban las personas que vivían aquí.
Sabía que los primeros cristianos tuvieron que ser fuertes y resistentes, pero no que iba a encontrarme con esta pasmosa colección de cuevas subterráneas que les ofrecían protección para sus familias, sus animales, sus cosechas y su fe. Aquellos primeros cristianos han estado siempre aquí, creyendo en el cristianismo en estas cuevas, teniendo sus templos aquí, pero sin decírselo a nadie. Cada vez nos adentramos más en esta ciudad subterránea y una de las cosas más notables que he encontrado es esta enorme piedra circular. Cuando los que vivían aquí se sentían en peligro, la hacían rodar por el pasillo sellando la entrada y se ocultaban hasta que la amenaza desaparecía. En los niveles de acceso normalmente estaban los establos para el ganado y después, justo encima del establo o junto a él, estaban los dormitorios para aprovechar el calor de los animales. Así, incluso en invierno, podían dormir a una temperatura confortable en las habitaciones contiguas. En los niveles superiores había otras salas que reservaban para el verano, cuando las temperaturas subían, y había túneles que conectaban estas habitaciones. En lugar de escaleras, normalmente hacían túneles. Para vivir aquí a diario, la gente tenía que superar una serie de obstáculos importantes. He descendido 3 plantas, pero aún puedo ver la luz del exterior. Y esto que vemos aquí es un pozo de ventilación. Es evidente que la circulación de aire fresco era imprescindible. Y acabo de ver que aquí se me presenta otro desafío a la muerte, en forma de descenso de otras 5 plantas. Por tanto, esto es una arteria principal de este mundo secreto bajo tierra. As a holiday and still here. I love here. The early Christians are the same, maybe. Aisha, como muchos capadocios, aún vive de manera muy parecida a como vivían sus antepasados hace 2000 años. A pesar de algunos toques modernos, la cueva en la que vive lleva siglos ocupada. Mi guía capadocio, Matthew, me llevó a conocer a Aisha en su casa. Nereden geliyorsunuz? Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Hello, I'm Jonathan. Hola, soy Jonathan Phillips. Un placer conocerla. Tanıştığımıza memnun oldum diyor. Ben de memnun oldum. Dice que se alegra de conocerle. Happy to meet you. Thank you. Gracias. ¿Por qué quiso usted vivir en una cueva? Böyle mağarada yaşamak istedin diyor. Burayı böyle tercih ettik, böyle yaşamak istedik. Çok sağlıklı, Dice çok güzel. que vivir aquí es muy sano, que adentro hace fresco. No necesita aire acondicionado. Kışın sıcak olur, yazın serin olur. En invierno las habitaciones son cálidas y en verano son frescas. Se está muy bien. Afuera hace mucho calor y aquí dentro el ambiente está fresco y agradable. ¿Hay humedad? ¿Salen humedades? Ha, yaş oluyor mu diyor. Yok olmaz, yaş olmaz. No, nunca. Hem yaş yok. Aisha nos enseñó sus labores, bonitas alfombras que ella teje y borda. Tarda entre 2 y 6 meses en terminar una. Después vende su producción en el mercado local. Para entrar en su cocina hay que ir a la puerta de al lado a otra cueva. ¿Otra cueva? Ha, çay demleyeyim mi? Çay demleyeyim, çay. Sí, dice que si le apetece tomar un té. Çaya girseniz. Me encantaría. Un té estaría muy bien, gracias. Vi otro espacio en la cueva de Aisha que se seguía utilizando como hace siglos. Sí, es simplemente un espacio natural para guardar cosas, como se hacía en siglos pasados en algunas de las ciudades subterráneas. Almacenaban cosechas, guardaban a los animales. Al final de nuestra visita, Aisha nos invitó a compartir una taza de té. A pesar de que nuestras culturas eran tan diferentes, su hospitalidad y gentileza me hicieron pensar en la caridad que los primeros cristianos practicaban entre sí y enseñaban a los nuevos adeptos, un rasgo que ayudó a atraer y unir a estas personas. Las comunidades cristianas de la Capadocia, igual que las formadas en ciudades más conocidas de todo el Imperio Romano, estaban empezando a crecer de verdad. La expansión de la nueva religión fue lenta y desigual. Al final del siglo III,
Casi 300 años después de la muerte de Jesucristo, el Imperio Romano seguía siendo básicamente pagano. En un imperio de unos 60 millones de personas, la comunidad cristiana representaba quizás el 10% de la población. La mayoría de estos primeros cristianos vivían más bien en ciudades que en zonas rurales, y eran comerciantes y artesanos. Muchos eran mujeres. El cristianismo además variaba mucho de una región a otra. En términos generales, el cristianismo se extendió con rapidez por Asia Menor, Siria, Grecia, Egipto y el norte de África, y también por Italia. Algo más lentamente en las Galias, Britania e Hispania, aunque ciertamente también se expandió por ellas. Continuando mi recorrido por la vida de los primeros cristianos, viajaré al norte de África y contaré la historia de Perpetua, una joven mártir cristiana cuyo extraordinario caso aún resuena 18 siglos después de su muerte. Iré a Roma y visitaré los lugares donde se pusieron a prueba los límites de la fe cristiana, donde el Imperio Romano puso en peligro todo lo que los cristianos defendían, con su culto al emperador y sus templos paganos. La fe cristiana estaba a punto de sufrir la mayor persecución conocida hasta la fecha en la historia del cristianismo. Soy Jonathan Phillips y les invito a seguir acompañándonos en nuestro viaje por la senda desde Jesucristo hasta Constantino.